Bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, a esta lección número 16. Vamos a hablar en esta lección sobre los criterios que la Iglesia Católica siguió para declarar que un libro que ahora está en la Biblia sea inspirado y esté ahí. ¿Y cómo le hizo la Iglesia para que un libro que parecía inspirado, la Iglesia lo descartara y dijera, no, este libro no está inspirado, aunque hable de Dios? Les invito a todas las personas que no han visto todas las otras 15 lecciones que ya llevamos, que primero vean aquellas, por favor, aquí en YouTube, ahí en mi lista de reproducción, pónganle Padre Arturo Cornejo, van a ver lista de reproducción y van a ver ahí lecciones sobre la Biblia. Pongan desde la lección 1, 2, 3, 4 y van a llegar a esta y la van a disfrutar más, porque si no ven las anteriores, van a estar preguntando y preguntando y preguntando cosas que ya las dije hasta el cansancio. Entonces, por favor, váyanse allá. Y los que ya van en orden, bienvenidos. Vamos a utilizar nuestra Biblia. Hay que tener la Biblia ahí con nosotros, no de adorno. Ahorita la vamos a utilizar, vamos a tomarla para declarar algunas cosas que nos dice este estudio. Estamos tomando como base, lo cual le agradezco mucho al padre Agustín Petruccelli, que hizo este curso bíblico popular, así se llama nuestro curso bíblico popular. Ahorita estamos como en todo, dándole toda una introducción a los temas más generales de la historia de la Biblia, que es muy interesante, ¿eh? Recuerden que ustedes no son hermanos separados, aunque si está uno aquí le damos la bienvenida. Ojalá nos acompañe para estudiar y profundizar en la historia de la Biblia. Y vamos a llegar a fin de cuentas a entender que la única iglesia existente, real y verdadera desde los tiempos de Cristo es nuestra iglesia, ninguna otra. Digan lo que digan, así es. Muy bien, vamos a lo siguiente. Estamos nosotros habíamos hablado en la lección 15 sobre el canon en la Biblia. Ya habíamos dicho que la palabra canon viene de una palabra griega que quiere decir regla o vara para medir. Nosotros ahora vamos a hablar de cómo le hizo la iglesia para definir que este libro estaba inspirado, por ejemplo, el libro de Isaías y el Evangelio de San Mateo, decir, bueno, este sí está inspirado, este no está inspirado. Entonces a este lo quitamos y a este lo metemos. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ¿les caía bien el libro o la persona que lo recomendó era muy importante? No. Fue todo un trabajo de años y años de estudio, de sentarse a meditar, a orar, a pedirle a Dios inspiración para que les mostrara a Dios cuáles eran los verdaderos libros inspirados por Dios y cuáles libros no. Así que es muy interesante observar la historia desde este punto de vista como la estamos tratando. Les doy la bienvenida, soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Vamos a leer y luego explicamos. Dice así: ¿cuándo fue establecido el canon en la Biblia? ¿Cuándo? Porque nosotros vemos la Biblia como la tenemos aquí y pues decimos, hay tanto explicar para un libro que tenemos todo el mundo en la casa. Pues sí lo tenemos, pero a veces no sabemos ni lo que tenemos. A mí me ha pasado ver eso, que no sabemos ni lo que tenemos. Así que es muy importante entender. Por eso váyanse a las otras lecciones, no se queden en estas si no han visto las anteriores. Dice así: desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia Católica consideraba algunos escritos como canónicos o inspirados y otros los rechazó. Así es. Desde el principio la Iglesia, después del siglo I, porque el Nuevo Testamento se escribe hasta el año 90 más o menos, o 100, después de Cristo, o sea 70 años después de que Cristo se va al cielo, se termina de escribir el Nuevo Testamento y con él todo el Antiguo, que ya existía en tiempos de Cristo. Y desde ese primer siglo la Iglesia ya tenía como inspirado algunos libros, no todos, en algunos tenía dudas y a otros definitivamente decía, este libro no está inspirado, aunque la gente lo lea en las iglesias. Hay que entender que las iglesias eran rudimentarias, la iglesia era perseguida, la iglesia no se reunía en iglesias como hoy lo hacemos. Eran tiempos de mucha persecución, de mucha pobreza económica, espiritual, de todo tipo. Entonces, no era como lo vemos hoy, ¿no? La iglesia ha cambiado, gracias a Dios, ha prosperado en muchas cosas, se ha estancado en otras y así es.
pero no deja de ser un instrumento de Dios. Dice así: las primeras decisiones de la Iglesia en relación al canon de la Biblia se dieron en el Concilio Ecuménico de Hipona, África. ¿Se acuerdan quién fue obispo de Hipona? San Agustín. ¿Ya vieron la película de San Agustín de Hipona? Por favor, se las recomiendo de todo corazón, se las recomiendo. Agustín de Hipona. Dice, las primeras decisiones que la Iglesia dio sobre el canon de la Biblia se remontan al Concilio Ecuménico de Hipona. ¿Qué es un concilio ecuménico? Con la participación de los obispos de entonces y encabezados por el Papa. No puede haber un concilio sin que el Papa esté presente o por lo menos esté representado por un enviado. Un concilio donde el Papa no está presente como sucesor de Pedro no es válido por la Iglesia, así se dice. Un concilio en el que el Papa se haga en contra del Papa o sin el Papa o a pesar del Papa no es válido y no tiene ninguna validez para la Iglesia Católica, que es la única inspirada por Dios. Dice así: ¿en qué año, padre? En el año 393, o sea, ya vimos que la Biblia, el Nuevo Testamento, se termina de escribir entre el 90 y el 100 después de Cristo. Cuando nosotros brincamos hasta el año 393, estamos hablando de casi 300 años después de que se termina de escribir el Apocalipsis, que es el último libro que se escribe. 300 años después, la Iglesia Católica empieza a definir cuáles libros están inspirados y cuáles no, porque era un desorden. Cada capilla, cada comunidad, cada lugar tenía el libro que quería o el que podía, más bien. Algunos tenían 2, 3 cartas de San Pablo, otros tenían el Evangelio de Marcos, otros no tenían ningún evangelio, otros tenían los Hechos de los Apóstoles y era lo que leían en sus reuniones. Entonces, la Iglesia ve la necesidad de definir bien cuál es el canon del Nuevo Testamento. El Antiguo ya estaba más definido que el Nuevo. Ahorita vamos a entrar a cada uno a ver cómo se definió. Pero dice, se declara en el año del 393, la última definición del canon católico fue en el Concilio de Trento en el año 1546. O sea, se llevó más de 1000 años la Iglesia definiendo qué libros estaban inspirados y qué libros no. Sin embargo, desde el año 393 comienza a definir la Iglesia. La Iglesia, porque los hermanos separados agarran la Biblia como si fuera de ellos, como si ellos la hubieran encontrado, hecho. No, señores hermanos separados, con todo el respeto y el cariño que ustedes me merecen, ustedes nos volaron la Biblia y la utilizan y la recomiendan como si fuera suya. Qué bueno que prediquen, pero agradezcan a la Iglesia Católica que ustedes tienen la Biblia gracias a nosotros. Así es, aunque no les guste, pero así es, y la historia nos dice la verdad. Póngase a estudiar con veracidad y con apertura del corazón y verá que es cierto. Muy bien, dice, criterios de canonicidad, o sea, ¿cuáles fueron los criterios o las medidas que la Iglesia Católica utilizó para definir como verdaderos los libros de la Biblia? Ahí les va, dice así. Queremos ahora responder otra pregunta. ¿Qué criterios tuvo la Iglesia para saber que un libro está inspirado? ¿Qué hizo la Iglesia? ¿Cómo le hizo para decir, este está inspirado y este no está inspirado? Dice. Es difícil responder a esta pregunta, porque la Iglesia aceptó ciertos libros de la Biblia que no sabemos con precisión el motivo. No sabemos exactamente por qué sí o por qué no. Dice, en la raíz está el poder que Jesús le entregó a Pedro. Así es, a ti te doy las llaves del reino. Mateo 18, 18. Todo el mundo sabe ese capítulo, cuando Cristo le dice a Pedro, a ti te entrego las llaves. Les pregunto yo a ustedes, ¿a quién más le dio llaves Cristo? ¿Me pueden decir a quién más le dio llaves Cristo? ¿Hay por ahí alguien que ustedes sepan que le dio las llaves también Cristo? Que yo sepa, a nadie, ni a otro apóstol, mucho menos a un pastor de alguna iglesia, ¿verdad que no? O el pastor de su iglesia a lo mejor presume que él recibió las llaves. Claro que no. Hay que ser fieles a la verdad y obedientes a la verdad. A la única persona que le dio Cristo las llaves es a Pedro, Simón Pedro. Entonces, la Iglesia dice que uno de los motivos por los cuales
el Papa de entonces define como verdaderos y como inspirados estos libros, es por las llaves de Pedro que tienen los sucesores de él. Todos los papas son sucesores de Pedro, aunque no sean tan santos algunos, pero sucesores son. Eso sí, eso nadie se los quita. Dice, es decir, que el Espíritu Santo asiste y garantiza las decisiones de la Iglesia y las guarda de todo error. Así es. Cuando el Papa define sobre costumbres o sobre vida de la Iglesia, sobre verdades narradas en la Sagrada Escritura, no hay error, porque el Papa utiliza las llaves que Cristo le dio. Muy bien, dice así. En la raíz del poder de Jesús, pero podemos establecer algunos criterios que ayudan a la Iglesia a definir los libros canónicos. Vamos a ver ahora sí los criterios que el mismo Papa y los obispos de entonces utilizaron. Vamos a tener aquí cuatro criterios muy importantes que todo católico debe de entender. Bueno, padre, yo le entiendo que el Papa tiene las llaves y con las llaves que Cristo le entregó, él tiene la autoridad para declarar un milagro, para nombrar un obispo, para declarar un dogma, para declarar un nuevo santo, un beato, todo eso que solo el Papa puede hacer, porque él es el único que tiene las llaves de Cristo, que Cristo se las entregó a él porque él quiso. Entonces, el primer criterio es el siguiente: el origen apostólico, es decir, que un libro tenga como autor seguro a un apóstol. Esto es muy importante. Todos los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, cada uno tiene un apóstol o un discípulo de un apóstol, como es Lucas o Marcos. Marcos, que es discípulo de Pedro; Lucas, que es discípulo de Pablo. Los Hechos de los Apóstoles, Lucas; las 3 cartas de San Juan; las 2 cartas de Pedro; la carta de Judas; el Apocalipsis de San Juan; las cartas de San Pablo, de él y de algunos de sus discípulos. Entonces, el primer criterio que utilizó la Iglesia para definir como verdaderos e inspirados los libros del Nuevo Testamento son que estén escritos por un autor o por un apóstol o por un discípulo de un apóstol. Padre, pero en los libros apócrifos está el libro de Santo Tomás, el Evangelio de Tomás, el Evangelio. Sí, pero esos son muy posteriores. De hecho, cuando se hicieron estos estudios, todavía se estaban escribiendo libros por personas que decían, yo soy le ponían autor, el evangelista, el apóstol Tomás, y ya pues le ponían allí y así quedaba, pero no eran de entonces. Entonces, mucho cuidado con este criterio. Primer criterio, el origen apostólico. Segundo criterio, dice, el uso que hizo la iglesia primitiva de ciertos libros. Así es. La iglesia primitiva es la primera iglesia después de Cristo, la que dejó Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé. Todas esas iglesias que los apóstoles fueron dejando después de obedecer al mandato de Cristo, empezaron a utilizar algunos de estos libros muy rudimentarios, de manera muy sencilla, escritos de manera muy pobre, pero ellos lo empezaron a utilizar y a utilizar y a utilizar. Y dice así: Esto se refiere a los libros que fueron usados por los apóstoles y las primeras comunidades cristianas, y seguramente son canónicos. Así es. Las primeras comunidades utilizaron estos libros del Nuevo Testamento desde el principio, y algunos no los utilizaron, aunque existían, no los usaban. La misma gente decía, no, pues este libro no está inspirado, o no lo dejaron los apóstoles, vamos a leerlo, pero no lo vamos a leer en nuestras reuniones. Muy bien, dice. Inciso D, vamos por el número 3, criterio número 3 para que la iglesia defina como canónico un libro. Dice, las coherencias. Este es para mí es uno de los, yo creo que el criterio, pues todos son importantes, pero este es un criterio muy obvio, que todo mundo tuvo que tener en cuenta para decretar un libro como auténtico, ¿no? Dice la coherencia. Es decir, que la enseñanza de un libro sea coherente con el resto de la escritura. Así es. Miren, ustedes ya llegaremos un día a estudiar los evangelios. El evangelio de Mateo, Marcos y Lucas se les llaman sinópticos, porque los 3 se parecen mucho, aunque los 3
se escribieron en diferente tiempo y en diferente lugar y en diferente autor. Eso quiere decir, es como cuando ustedes van a un juicio, el juez llama a los testigos. Si un testigo, 2 o 3 coinciden con la misma declaración, entonces el juez cree la veracidad de las declaraciones. Si no, declara que no es verdad lo que el testigo está diciendo. Así también, estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se parecen mucho. No en cómo están escritos, no en la lengua, no. Se parecen mucho en el contenido, aunque alguno da más detalles, otro menos, pero más o menos dan los mismos milagros, las mismas declaraciones de Jesús. Entonces, la iglesia dijo, bueno, hay coherencia. Realmente estos evangelios sí fueron escritos basándose en la vida de los apóstoles que conocieron a Jesús, que anduvieron con él y que comprendieron lo que él hacía. Entonces la iglesia utilizó como la coherencia en los evangelios y en todas las cartas como algo verdadero. O sea, la iglesia dijo, bueno, a ver, las cartas de Pablo, vamos a ver, aquí tenemos 15 delante de nosotros, vamos a revisarlas. No, pues que acá aparece otra, pero no tiene nada que ver ni con el estilo de escribir, ni con el contenido, ni con la manera de dirigirse. Entonces, los papas y los obispos en este concilio ecuménico de Hipona y otros que siguen van a declarar que esto pues, no puede ser verdad. Es decir, bueno, este libro sale de toda la posibilidad de que sea inspirado. Es muy importante entender que casi ningún libro pone como autor a la persona que habla. Eso se fue dando por tradición, poco a poco. Hay que entender que los tiempos de los primeros siglos después de Cristo son rudimentarios, son de gente muy pobre. Mucha gente era analfabeta, no llegaba ni al 10% la gente que sabía leer y mucho menos del 10% la gente que sabía escribir. Todo el mundo era campesino, eran pastores, eran cuidadores de animales. Entonces era muy rudimentaria la manera de escribir y de redactar. Pero así se escribió el Nuevo Testamento, con muchas dificultades. Entonces, la iglesia en el año 393 en Hipona, encabezados por el Papa y todos los obispos reunidos de entonces, declaran un argumento para definir como verdaderos el Nuevo Testamento e inspirado la coherencia. O sea, que haya cierto parecido, por lo menos en el contenido. ¿Vale? Entonces, es muy importante entender todo esto. Y el número 4, el criterio número 4 dice, para el Antiguo Testamento la iglesia asumió el canon o lista ya aceptados por los hebreos. O sea, la iglesia en el Antiguo Testamento no se quebró la cabeza. O sea, la iglesia dijo, pues los hebreos, los judíos, nuestros padres en la fe, porque son nuestros padres en la fe, pues ellos tienen ya el Antiguo Testamento, que ellos llaman ley o libros sagrados, pues nosotros las vamos a aceptar completos, no le vamos a poner peros. ¿Por qué? Porque Cristo tampoco le puso peros. Cristo convivió con el Antiguo Testamento, lo conoció, lo estudió, lo leyó, lo cantó porque cantaba salmos. Y Cristo nunca dijo este libro no está bien o no está inspirado. Cristo no dijo nada del Antiguo Testamento, solo dijo yo no he venido a eliminarla, vine a darle plenitud. Es lo único que dijo de los libros sagrados del Antiguo Testamento. Por eso la iglesia dijo, bueno, pues todo el Antiguo Testamento, vénganos tu reino. La iglesia lo acepta como inspirado totalmente. Entonces, esto es muy interesante. Para el Nuevo Testamento la iglesia utilizó que el autor fuera un apóstol o un discípulo de un apóstol. Número 2, la coherencia, que se pareciera un libro con otro, por lo menos en contenido o en maneras de redactar. Número 3, que también, ya se me había olvidado, espérenme, que la iglesia primitiva lo utilizó como en sus reuniones. Eso es muy interesante. Así que estos fueron los criterios que utilizó la iglesia para definir un libro como inspirado y declarar a algunos como no inspirados, porque había más. No nomás tuvieron enfrente estos libros del Nuevo Testamento, hubo más, muchos más de 100 libros que la iglesia tuvo que decir, este no. Hay algunas personas que tienen una cabecita muy llena de porquería, que luego dicen, no, la iglesia los quitó porque no le convenían. Señores, te voy a poner algo que te va a dejar callado eso que tú piensas. ¿Saben por quién llegaron a nosotros los libros apócrifos hasta el día de hoy, año 2020, siglo XX?
¿Sabes por quién tú y yo conocemos los libros apócrifos? Todos los libros que la iglesia declaró que no estaban inspirados, pero que hablaban de Dios hermosamente. La misma iglesia católica. La iglesia católica cuidó, conservó los libros apócrifos que hoy tú puedes leer, estudiar, comprender. Así que vamos a ser honestos, por favor, con la verdad y vamos a reconocerle a la iglesia que la iglesia declara cuáles son inspirados y cuáles no, pero los que no son inspirados ni los destruye, ni los prohíbe, ni los esconde, ni los desaparece. No, al contrario, los conserva. Y gracias a la Iglesia Católica tenemos los libros apócrifos en nuestras manos. Así que vamos a ser honrados, honestos y respetuosos de la verdad delante de nosotros. No seamos tan cerrados, tan caprichudos. Abramos nuestro corazón y nuestra inteligencia a la verdad. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en estas lecciones bíblicas. Me gustaría saber sus opiniones sobre cómo vamos con las lecciones bíblicas, qué tan interesantes se les hacen, están aprendiendo, están comprendiendo, voy rápido, le doy más despacito, qué opinan, cómo se sienten delante de las lecciones bíblicas. Les agradezco muchísimo el favor de su atención y les vuelvo a decir, las personas que se conectaron a mitad de la lección número 16, porque esta es la lección 16, y las personas que se conectaron al final, por favor, váyanse a la lección 1. Vean la 1 con calma, detenidamente, y luego la 2 y la 3, y si no pueden, espérense y más a ratito ven la 4, pero siéntense con su Biblia en su sofá y en su pantalla, en su celular, donde puedan, en su televisión, y véanla, pero con calma, porque esto que les estoy diciendo es el alma de nuestra fe, es la Biblia es el alma de la fe católica. Así que por favor, vean las lecciones completas y de manera ordenada, no se brinquen a otra lección porque no van a entender. Agarren su cuaderno y anoten en qué lección van y por favor ayúdenme a estudiar el curso bíblico popular que estamos llevando de manera ordenada. Muchísimas gracias a todas las personas que se suscriben a mi canal, a todos los que no se han suscrito los invito a hacerlo. Y también les agradezco mucho a todas las personas que comparten estas lecciones. Hay muchísima gente que tiene hambre de aprender. Hay gente en pueblitos donde no tiene acceso al Padre, el Padre está muy ocupado, como yo también, pero me doy mi tiempecito. Y muchas personas sé que también en sus parroquias se reúnen en grupo y estudian la Biblia conmigo, lo cual me anima mucho. Gracias por todos sus buenos comentarios, gracias por sus oraciones y ahí les encargo seguir rezando porque a veces llegan los hermanos separados, me atacan muy duro aquí a través de las redes y a veces me desaniman un poco, pero luego hay personas que me animan y sigo adelante. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos muy pronto con la lección 17. Es hermoso, no se pierdan por favor la lección 17, muy pronto aquí en YouTube.